Cuando esto suene, empezamos a grabar. Vale, ya estamos grabando. Buenos días. Hoy es día 25 de septiembre y esta es una clase, hoy pretende ser una clase de física y química de cuarto de la ESO. Pero es viernes a penúltima hora y esto se me antoja una tarea dificilísima. Vamos a compartir la ventana y vamos a ver si, por lo menos hoy, resolvemos las dudas que tenemos sobre ecuaciones de dimensiones y análisis dimensional. Si no os calláis, no os vais a enterar. ¿Vale? Decíamos, primero, ¿qué es una ecuación de dimensiones? Una ecuación de dimensiones es una expresión matemática que vincula una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales. ¿Vale? Las magnitudes fundamentales o básicas del sistema internacional, recordamos, eran 7. Masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. De esas 7, a nosotros, para hacer análisis dimensional, para ver la relación entre magnitudes derivadas y fundamentales, nos interesan o nos vamos a manejar con estas 3, con masa, longitud y tiempo. Las vamos a representar con las letras mayúsculas M, L, T. Entonces, una ecuación de dimensiones es una expresión como esta, donde yo pongo la magnitud derivada, cuya ecuación quiero escribir, la pongo entre corchetes y con la letra que la representa. Pues para volumen V mayúscula, para velocidad V minúscula, para aceleración A minúscula, para área A mayúscula, trabajo W, tal. Bueno, eso lo pongo aquí. Y luego pongo M, L, T, elevados a una serie de exponentes, A, B y C, que son los que me van a indicar la relación entre esta magnitud derivada y las magnitudes básicas. Por ejemplo, la magnitud área es una magnitud derivada. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura, pero estoy multiplicando 2 longitudes. Luego ya no es básica, es derivada, porque tengo que multiplicar 2 magnitudes básicas entre sí. Entonces, como la altura, el área se calcula multiplicando 2 longitudes, masa 0. Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Que me chivo al debate. Vale. Pues entonces, si os calláis, no me chivo. Vale. Masa elevado a 0. Eso significa que el área, como magnitud, no depende de la masa. ¿Vale? Longitud, como el área se calcula multiplicando 2 longitudes entre sí, longitud al cuadrado. Y tiempo, el área tampoco depende del tiempo, luego tiempo también elevado a 0. Es decir, la ecuación de dimensiones del área como magnitud es M0, L2, T0. Lo puedo poner también solo como L2. Es decir, un área es una longitud al cuadrado. ¿Vale? La unidad en el sistema internacional es el metro cuadrado. ¿Cómo sería la ecuación de dimensiones del volumen? ¿Cómo calculo el volumen de un cubo? Lado por lado por lado, es decir, lado al cubo. Multiplico 3 longitudes entre sí, no depende de la masa y por tanto masa 0, no depende del tiempo y por tanto tiempo 0 y es una longitud al cubo, el producto de 3 longitudes, por tanto longitud al cubo. La ecuación de dimensiones del volumen es M, L3, M0, L3, T0 y la unidad en el sistema internacional es metro cúbico. Ahora me voy a otra magnitud, la velocidad. Velocidad, el símbolo de la magnitud es una V minúscula. Para volumen es V mayúscula, para velocidad V minúscula. ¿Vale? Entonces, la velocidad no depende de la masa, por tanto, masa 0. Y una velocidad que es una longitud partido por un tiempo, espacio partido por tiempo, ¿verdad? Pues entonces, longitud elevado a 1, tiempo elevado a menos 1, y esto es matemáticas. Una potencia negativa, 2 a la menos 3 es 1 partido por 2 elevado a 3. Esto es matemáticas. 2 elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido por 2 elevado a 3, ¿no? ¿Recordáis esto de matemáticas? Bueno, pues tiempo a la menos 1 es lo mismo que 1 partido por tiempo.
Es decir, esto es longitud partido por tiempo. Velocidad. ¿En qué se mide la velocidad de un coche? Kilómetros por hora. Kilómetro es longitud, hora es tiempo. Como siempre, una velocidad es una longitud dividida por un tiempo. ¿Vale? Esa es la ecuación de dimensiones de la velocidad. ¿Cuál sería la ecuación de dimensiones de la aceleración? La aceleración como magnitud es una longitud partido por un tiempo al cuadrado. La aceleración media se calcula como velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. Eso lo visteis en segundo de eso. En tercero, ya lo sé. Lo vamos a volver a ver cuando veamos cinemática aquí, pero bueno, os lo recuerdo yo, por eso os lo estoy diciendo así. En segundo de eso, visteis que aceleración es velocidad final. Mirad, en segundo de eso, no lo vais a recordar, estoy convencido que no lo recordáis, pero bueno, se calculaba la aceleración media como velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. Así se calculaba la aceleración, la magnitud de aceleración. ¿En qué se mide velocidad final menos velocidad inicial? Una diferencia de velocidades se mide en el sistema internacional, es longitud partido por tiempo. Y divido por tiempo otra vez. Luego al final, ¿qué tengo? Una longitud dividido por un tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la aceleración? Masa cero, no depende de la masa. No depende de la masa. Longitud 1, tiempo a la menor 2. ¿Vale? Esta, insisto, estoy convencido de que no os acordáis de esta fórmula, la tendremos que recordar cuando vayamos a cinemática, pero bueno, que veáis de dónde viene, de dónde me he sacado esa ecuación de dimensiones. Estas las ponía yo como ejemplo de ecuaciones de dimensiones. El trabajo, por ejemplo, es otra magnitud física, la estudiaremos, fuerza, trabajo, energía, si al final de curso veremos algo, que es fuerza por desplazamiento. Bueno, la ecuación de dimensiones, en este caso, la del trabajo, ahora sí que, fíjate, aparece la masa. Masa 1, longitud al cuadrado, tiempo a la menor 2. ¿Vale? Entonces, la unidad de trabajo en el sistema internacional es kilogramo metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Y esto, en el sistema internacional, es un julio. Eso es un julio. ¿Vale? Esto todavía es lógico que no lo sepáis, pero no pasa nada, no os preocupéis. Esto es normal, que no sepáis que esto es un julio, que tal. Eso lo borro porque me da igual que no lo sepáis ahora, no tiene mayor trascendencia. Vale. ¿Para qué se utilizan estas ecuaciones de dimensiones? Para hacer lo que se llama un análisis dimensional. Hay un principio fundamental en la física y es que cualquier fórmula, sea la que sea, tiene que ser dimensionalmente homogénea. Eso significa que si yo hago la ecuación de dimensiones de lo que hay a un lado de la igualdad y hago la ecuación de dimensiones de lo que hay a otro lado de la igualdad, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Si no, la ecuación de dimensiones, la fórmula no es homogénea. Vamos con una fórmula súper sencilla, sencillota, sencillota, sencillota. Velocidad es espacio partido por tiempo. Esa es la fórmula. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la velocidad? Os la he puesto yo aquí. Ecuación de dimensiones de la velocidad. M0, L1, T-1. Entonces, la ecuación de dimensiones de este lado de la igualdad, la ecuación de dimensiones de este lado de la igualdad es M0, L1, T-1. ¿Vale? Aquí, ¿qué tengo? Espacio dividido por tiempo. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones del espacio? M0, L1, T0. ¿No? Es solo espacio, es una longitud. Y dividido por tiempo. ¿Y cuál es la ecuación de dimensiones del tiempo? M0, L0, T1. Ahora, ¿esto es igual a esto? Pues sí. Porque si tú ahora haces aquí M0
partido por M0 sigue siendo M0, ¿no? Es 1. En cualquier caso me da igual. Esto sería, si yo hago aquí, sería M elevado a 0 menos 0, ¿no? Cociente de potencias se restan los exponentes. 0 menos 0 es 0. L elevado a 1 menos 0. Y T elevado a 0 menos 1. Arriba 0, abajo 1. Con lo cual, lo que tengo al final es M0, L1, T menos 1. Y esto son iguales. Eso significa que esa fórmula es dimensionalmente homogénea. Y eso se tiene que cumplir siempre. Para cualquier fórmula de física, se tiene que cumplir que la fórmula sea dimensionalmente homogénea. Por ejemplo, esto, bueno, luego ya lo borraré. Por ejemplo, más ejemplos que os he puesto aquí. Os ponía como ejemplo, si yo os doy la ecuación de dimensiones de la energía cinética, es esta, ¿vale? Y esta te la doy yo. No hace falta que te la sepas todavía, porque todavía no sabes cómo se calcula la energía cinética. Y yo te digo que la fórmula de la energía cinética es esta. Energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Y ahora te pido, comprueba si esta fórmula es dimensionalmente homogénea. Entonces, de este lado de la igualdad, ya me han dado la ecuación de dimensiones, la tengo aquí, es esa. Ahora, voy a este lado y tengo masa. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la masa? M1, L0, T0. La masa no depende ni de la longitud ni del tiempo. Solo depende de la masa, evidentemente. ¿Y cuál es la ecuación de dimensiones de la velocidad al cuadrado? Pues velocidad es M0, L1, T menos 1. Longitud partido por tiempo, como lo tengo que elevar al cuadrado, M0, L2, T menos 2. Bueno, pues, ¿cuál es la ecuación de dimensiones de lo que hay aquí a la derecha? Esto por esto, es decir, M1, L0 por T0 multiplicado por M0, L2, T menos 2. Entonces, igual, masa 1 más 0, 1. Longitud 0 más 2, 2. Tiempo, 0 menos 2, menos 2. Y fijaos cómo ahora la ecuación de dimensiones de esto es M, L2, T menos 2, coincide con la ecuación de dimensiones de la energía cinética. Por tanto, la fórmula es dimensionalmente homogénea. Esta fórmula es dimensionalmente homogénea. Esto mismo se puede hacer con otras muchas fórmulas, pero también sirve el análisis dimensional para ver, por ejemplo, esta es la ley de gravitación universal. Dice que la fuerza con la que se traen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿vale? Y aquí hay una constante, G mayúscula. Y yo quiero saber en qué unidades se mide esa constante. Entonces, de acuerdo con el principio de uniformidad de las dimensional de las fórmulas, las unidades de lo que hay aquí a la izquierda tienen que ser iguales a las unidades de lo que hay a la derecha. ¿En qué unidades se mide la fuerza? La fuerza. Esto es una fuerza. La fuerza se mide en Newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. Bueno, pues a la izquierda tengo Newton. A la izquierda tengo Newton. A la derecha tengo una constante cuyas unidades no conozco y luego tengo, según la fórmula, masa por masa. ¿Eso qué es? Kilogramo al cuadrado. Y abajo tengo distancia al cuadrado. ¿Esto qué es? Metro cuadrado. Entonces, ¿en qué unidades se mide G? Pues si yo cojo el metro cuadrado, lo paso multiplicando y el kilogramo cuadrado lo paso dividiendo, tengo que las unidades de G son Newton, metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. De hecho, G es la constante universal de la ley de gravitación universal. G vale 6,67 por 10 a la menos 11 Newton, metro cuadrado, kilogramo a la menos 2. Lo suelen poner así. Eso es Newton, metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado.
Si yo multiplico esto, newton metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado, multiplico por la masa al cuadrado y divido por distancia al cuadrado, al final me queda newton, que es lo que tiene que ser. Entonces, el análisis dimensional me vale, por un lado, para comprobar que una fórmula es homogénea. Hago la ecuación de dimensiones a un lado de la igualdad, la ecuación de dimensiones al otro lado de la igualdad y me tiene que salir lo mismo. Si no es así, algo está mal. Algo está mal, ¿vale? Algo está mal en la fórmula, algo está mal en mi análisis. Si yo el análisis estoy convencido de que lo he hecho bien, es que la fórmula está mal, ¿vale? Perdón. Otro ejemplo. Esta es la ley de Hooke, que es la ley que rige el comportamiento de un muelle. Cuando se ejerce sobre un muelle una cierta fuerza, el muelle se alarga. Bueno, pues el alargamiento está relacionado con la fuerza mediante la ley de Hooke, que dice que fuerza es igual a la constante K, constante del muelle, por el incremento de longitud. Este triángulo es la letra griega delta, pero en este caso, además, delta mayúscula. Y en física, en matemáticas también, pero en física, se utiliza mucho para representar incrementos, aumentos o disminuciones, es decir, variaciones. Aquí, esto lo que dice es que la fuerza es directamente proporcional al aumento de la longitud del muelle. No a la longitud, al aumento de la longitud. Entonces, pregunto, ¿en qué unidades se mide esta constante? ¿En qué unidades se mide K? Bueno, pues a la izquierda tengo fuerza, que se mide en newton. A la derecha tengo K, que no sé en qué unidades se mide, y tengo un aumento de longitud, que en unidades del sistema internacional se mide en metros. Su longitud ha aumentado en 0,5 metros, 2 metros, 3 metros, ¿vale? Pues si ahora la m de metro la paso dividiendo, me queda que las unidades de K son newton partido por metro. También puedo comprobar que la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado, es dimensionalmente homogénea. De hecho, si os fijáis, mc cuadrado, masa por velocidad al cuadrado, es lo mismo que tenía aquí, masa por velocidad al cuadrado. O sea, la fórmula de Einstein también es dimensionalmente homogénea. Puedo comprobar, o poníamos como ejemplo, comprobar que la fórmula de la energía potencial es dimensionalmente homogénea. La energía potencial, la fórmula, es masa por G. G es la aceleración de la gravedad. M por G es el peso. Masa por aceleración de la gravedad por altura. Yo os doy la ecuación de dimensiones de la energía potencial. Sé que es M1L2 T-2. Y ahora os pido que comprobéis si esta fórmula es dimensionalmente homogénea. Ecuación de dimensiones de la masa, M1L0 T0. Ecuación de dimensiones de G. G es una aceleración. Y por tanto, es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, su ecuación de dimensiones es longitud elevado a 1, metro, tiempo a la menos 2, dividido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Y la ecuación de dimensiones de la altura, ¿en qué se mide una altura? Es una longitud. Entonces, su ecuación de dimensiones es M0, L1, T0. Bueno, pues voy a multiplicar las tres. Voy a multiplicar las tres. M1, L0, T0 por M0, L1, T-2 y por M0, L1, T0. Masa, 1 más 0 más 0, 1. L, 0 más 1 más 1, 2. T, 0 menos 2 más 0, menos 2. Y entonces compruebo que efectivamente las dimensiones del lado derecho de la igualdad, M, L2, T menos 2, coinciden con las dimensiones del lado izquierdo de la igualdad. Es dimensionalmente homogéneo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo nuevo. Si yo os digo que la ecuación de dimensiones de la presión es igual a... Espérate que la tengo que pensar. Masa, longitud, tiempo.
M1, L-1, T-2. ¿Vale? La ecuación de dimensiones, o sea, de la presión es M1, L-1, T-2. Y la fórmula de la presión es igual a fuerza partido por superficie. ¿Vale? Y os digo también que fuerza es igual a masa por aceleración. Sabiendo todo esto, comprobad si esta fórmula es dimensionalmente homogénea. ¿Cómo lo hacemos? Ecuación de dimensiones del lado izquierdo, la tengo, me la han dado. La ecuación de dimensiones de la presión es M1, L-1, T-2. Como presión, presión es igual a fuerza partido por superficie y fuerza es masa por aceleración, esto es masa por aceleración partido por superficie. Vale. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la masa? M1, L0, T0. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la aceleración? La hemos visto ya varias veces. M0, L1, T-2. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la superficie? M0, L2, T0. Claro, longitud al cuadrado. Una superficie es lado por lado, es una longitud al cuadrado. Pues ahora lo que voy a hacer es multiplicar masa, que es M1, L0, T0, por aceleración, que es M0, L1, T-2, y voy a dividir por superficie, que era M0, L2, T0. Masa, ¿cuánto me sale? 1 más 0, 1, menos 0, 1. Longitud, 0 más 1, 1, menos 2, menos 1. Tiempo, 0 más menos 2, menos 2, menos 0. Tiempo, menos 2. Me voy a la ecuación de dimensiones de la presión que me la han dado, M1, L-1, T-2. ¿Coinciden? Luego la fórmula es dimensionalmente homogénea. ¿Vale? Pero existe otra aplicación, si cabe más útil todavía, del análisis dimensional. Esta que os voy a contar ahora, esto sí que tenéis que saber hacerlo. Esto de comprobar si una fórmula es dimensionalmente homogénea, sí que tenéis que saber hacerlo. No hace falta tampoco irse a fórmulas muy complicadas, puede ser una cosa normalita, pero sí, esto sí. Pero esto que os voy a contar ahora no tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Para que os quede claro. Es otro ejemplo de la utilización del análisis dimensional. Esto se ve en segundo de bachillerato. Por ejemplo, bueno, os voy a poner dos ejemplos de utilización. Uno, que, bueno, no se hacen ejercicios como tales, pero es muy interesante o está muy bien, muy útil si andáis o os perdéis en un examen, andáis un poco despistados. Imaginaos que estáis en un examen de química y tenéis que utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, pero no os acordáis de cuál es. Sin embargo, en el ejercicio hay una constante que es la constante universal de los gases, R, que vale 0,082 atmósferas por litro partido por Kelvin mol. Y esto, cuando se dan en un ejercicio, hasta en la EBAU, cuando en un ejercicio te dan un dato que es una constante, siempre te dicen en qué unidades se mide. Bueno, pues si eres un poquito espabilado, dices, a ver, tengo el valor de la constante y tengo que es R. Atmósfera, ¿de qué es unidad? De presión. El litro, ¿de qué es unidad? De volumen. El Kelvin, ¿de qué es unidad? De temperatura.
Y mol, ¿de qué es unidad? De número de moles, de cantidad de sustancia. Pues si ahora cojo este NT y lo paso para arriba, lo que tengo es esto. P por V es igual a N por R y por T. Que, oh casualidad, es la fórmula de la ecuación de los gases ideales. Es decir, si sé hacer un poquito de análisis dimensional y me atasco en un examen en el que me hayan dado una constante, a partir de las unidades de la constante puedo sacar la fórmula. Por ejemplo, estoy haciendo un examen donde interviene la ley de gravitación universal y no me acuerdo de la fórmula de la ley universal de la gravitación de Newton, pero me han dado el valor de la constante. G es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Entonces hago algo parecido a lo que he hecho. Digo, bueno, no me acuerdo de la fórmula, pero sé que por un lado tengo G, por otro lado tengo Newton. ¿De qué es unidad? De fuerza. Masa al cuadrado. ¿De qué es unidad? O metro cuadrado, perdón. ¿De qué es unidad? Distancia al cuadrado. Es una distancia al cuadrado. ¿Y kilogramo al cuadrado de qué es una unidad? De una masa al cuadrado. Entonces, yo sé que la ley de gravitación universal me dice fuerza, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, puedo decir que la fuerza es igual a G por una masa al cuadrado partido por una distancia al cuadrado. Y aquí ya sí que me tengo que acordar que esto es masa 1 por masa 2. Pero que con un poquitín de análisis dimensional puedo salir de un atolladero en un examen. Si me han dado el valor de una constante, ¡zasca! Inmediatamente lo sé. Me dicen, por ejemplo, el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Yo no me acuerdo de cómo se calcula una aceleración, pero sé que G es una aceleración y que tengo una distancia partido por un tiempo al cuadrado. Si lo paso todo aquí, distancia partido por tiempo al cuadrado es distancia partido por tiempo dividido por tiempo. Y esto es velocidad. Velocidad partido por tiempo. Entonces, me puedes sacar de un atolladero en un momento dado. Un momento de, ay, es que no me acuerdo de cuál era la fórmula. Evidentemente no es algo como para utilizar de forma habitual. Pero que si eres un pelín espabilado, en las constantes están incluidas las fórmulas, las unidades de las constantes. ¿Vale? Y luego, una aplicación ya práctica a nivel de ingeniería, se utiliza, una aplicación práctica a nivel de ingeniería, es encontrar la relación entre varias variables. Por ejemplo, yo sé o se sabe experimentalmente que el periodo de oscilación de un muelle es proporcional a la constante del muelle y a la masa que cuelga del muelle. ¿Vale? El periodo de oscilación de un muelle es proporcional a la constante del muelle y a la masa que se cuelga del muelle. Pero no sé cuál es la fórmula que me permite calcular el periodo a partir de esa constante y a partir de la masa. ¿Vale? No sé cuál es la fórmula. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿O cómo puedo averiguar cuál es la relación? Pues esto va a ser esto elevado a un exponente y esto elevado a otro. Y lo que hago es plantear una homogeneidad dimensional. La fórmula tiene que ser dimensionalmente homogénea. Entonces, periodo. Periodo es un tiempo. Es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Luego, ¿cuál es la ecuación de dimensiones del periodo? Vamos a poner así, periodo, para no confundir esa T mayúscula. M0, L0, T. M0, L0, T1. K, que es la constante de un muelle, se mide en newton partido por metro, luego es una fuerza partido por una distancia. ¿Vale? La ecuación de dimensiones, entonces, de la constante K, como es fuerza es masa por longitud partido por tiempo al cuadrado, ¿vale? Fuerza es masa por aceleración, y aceleración es longitud partido por tiempo al cuadrado
Luego esto sería masa por longitud, tiempo a la menor 2. M1, L1, T a menor 2. Y dividido por metro, longitud. Con lo cual, esto es M1, L0, T menor 2. O sea, es ecuación de dimensiones, porque L1 partido por L1 es L0. Y la masa, cuya ecuación de dimensiones, evidentemente, es M1, L0, T0. Bueno, pues entonces, como esta ecuación tiene que ser dimensionalmente homogénea, se tiene que cumplir que M0, L0, T1 tiene que ser igual a ecuación de dimensiones de K, M1, espérate, M1, L0, T menos 2, elevado a, y aquí M1, L0, T0, elevado a B. Y esto se tiene que cumplir. Insisto, esto no es para vosotros, no es para pedirlo a vosotros. Vale, hago esto, a la izquierda tengo M0, L0, T1. Y a la derecha, ¿qué tengo? M elevado a A. L elevado a 0. T elevado a menos 2A. Multiplicado por M elevado a B, L elevado a 0, T elevado a 0. Y si ahora quito paréntesis, lo que tengo es M elevado a A más B. L elevado a 0, T elevado a menos 2A. Bueno, pues para que esto se cumpla, se tiene que cumplir que A más B sea igual a 0 y que menos 2A sea igual a 1. Es decir, esto tiene que ser igual a esto, este 0 es igual a este 0, evidentemente, ¿vale? Si no tiene que hacer nada más, y este 1 tiene que ser igual a menos 2A. Bueno, pues de aquí sale que A es igual a menos 1/2. ¿No? Si paso este menos 2 aquí, A es igual a menos 1/2, y como A más B tiene que ser igual a 0, B es igual a 1/2. Con lo cual, al final, el periodo de oscilación es proporcional, vamos a ponerle, es proporcional a K elevado a 1/2, hemos dicho K elevado a, sí, K elevado a menos 1/2, no 1/2, por M elevado a 1/2. Y esto es proporcional a la raíz cuadrada de M partido por K. Y de hecho la fórmula que vincula el periodo de oscilación de un muelle con la masa y con la constante del muelle es esta, la raíz cuadrada de M partido por K. Esto, bueno, ahora aparece así, se utiliza, por ejemplo, en ingeniería. Hay un ejemplo que dice, yo que sé, un ingeniero han descubierto que la potencia de la hélice de un avión, la potencia es proporcional a la velocidad angular con la que gira la hélice, el radio de la hélice y la densidad del aire. Pero no saben exactamente cuál es la fórmula. Bueno, pues hacen un análisis dimensional y eso les permite calcular estos exponentes. Y luego se van al laboratorio, hacen una maqueta, un modelo a escala y calculan la constante de proporcionalidad. Aquí va a haber una constante de proporcionalidad. 5,8 por tal, no sé cuánto. Y eso se hace realmente. Entonces, pero se parte primero de un análisis dimensional. Dicho todo esto, ¿hasta dónde tenéis que llegar vosotros? Tenéis que llegar a, dada una magnitud derivada cualquiera, a ver, magnitudes de uso común, no vamos a poner cosas raras, escribir su ecuación de dimensiones. Por ejemplo, ¿cuál es la ecuación de dimensiones de la velocidad? ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la aceleración? ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de tal? Tenéis que llegar a eso y luego, dada una fórmula, comprobar si es dimensionalmente homogénea. Es decir, ecuación de dimensiones de un lado de la fórmula, ecuación de dimensiones del otro lado de la fórmula y comprobar que sean iguales. Si no son iguales, mal asunto. ¿Vale?
Hasta ahí es hasta donde tenéis que llegar con el tema este de ecuaciones de dimensiones. Fijaos en las tablas que os puse en Classroom de los estándares de aprendizaje y tal, porque ahí tenéis claramente dicho lo que entra. Es más, si sois un poquito espabilados, tenéis hasta las preguntas de los demás. Bueno, señores, dicho esto, con esto y un bizcocho, que pasen ustedes un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego.